Bienvenidos a Realidad Paranormal. Hoy les estaré contando las historias de 4 muñecos poseídos. El muñeco de la sombra. El muñeco de la sombra no es un juguete convencional ni un objeto decorativo, sino un artefacto hecho con la clara intención de causar daño. Fue encontrado en una tienda de antigüedades, pero su aspecto y los materiales con los que fue construido delatan que fue creado para ritos oscuros. Está fabricado con plumas de aves, partes de animales y, lo más perturbador, un diente humano real incrustado en su estructura. Su aspecto es grotesco, una figura humanoide con rostro de pesadilla que parece retorcerse incluso en la quietud. Los Warren aseguraron que no era un simple objeto embrujado por accidente, sino una herramienta de brujería diseñada para maldecir. A diferencia de Annabelle o de los otros objetos del museo, el muñeco de la sombra no necesita ser tocado para liberar su poder. Su función principal era transportar maldiciones a distancia. Según explicó Tony, yerno de los Warren, el ritual funcionaba así. Se tomaba una fotografía del muñeco. En la parte trasera de la foto se escribía el nombre de la víctima deseada. Esa fotografía se enviaba a la persona. Al recibirla y mirarla, la víctima quedaba expuesta a la maldición del muñeco. De esta forma no hacía falta que el objeto viajara físicamente. Su energía maldita se transmitía a través de la imagen. Las consecuencias de entrar en contacto con el muñeco o incluso con su fotografía varían según los testimonios. Pesadillas recurrentes y vívidas, en las que el muñeco aparece atacando a la víctima. Parálisis del sueño, con la sensación de ser estrangulado o aplastado. Ansiedad y depresión súbitas, como si el muñeco drenara energía vital. En los relatos más extremos se dice que puede provocar un paro cardíaco durante el sueño. Los investigadores que intentaron fotografiarlo o grabarlo reportaron fallos electrónicos inexplicables, baterías que se descargaban, grabaciones borradas y cámaras inutilizadas sin razón aparente. Un grupo de investigadores paranormal intentó estudiar al muñeco y tras fotografiarlo sufrieron pesadillas idénticas entre sí, en las que el muñeco los atacaba con garras. Un visitante del museo relató que después de mirarlo demasiado tiempo empezó a sentir sombras moviéndose en su habitación por las noches. Tony ha contado que por seguridad nadie tiene permitido tocarlo ni fotografiarlo sin permiso, pues varios casos de malestares graves se dieron tras hacerlo. El muñeco de la sombra estaba colocado en una vitrina dentro del sótano de la casa de los Warren en Monroe, Connecticut. Formaba parte de las piezas que se mostraban a investigadores y visitantes en recorridos privados. El museo fue cerrado alrededor del 2019 por asuntos legales, pero Tony aún conserva la colección y en ocasiones muestra el muñeco en conferencias o eventos especiales. Este muñeco es especialmente temido porque no necesita contacto directo para atacar. Representa el poder de la brujería y la intención maligna concentrada en un objeto físico. Mientras Annabelle es un canal para entidades, el muñeco de la sombra es un arma construida a propósito para herir. Su sola existencia confirma que ciertas culturas y practicantes creaban objetos con la intención específica de cargar energía oscura y lanzarla contra otro. El muñeco samurái. La pieza no es un muñeco común, sino un maniquí cubierto con una auténtica armadura de guerrero samurái. Según la tradición, perteneció a un samurái que murió de manera violenta y sangrienta en batalla. En la cultura japonesa se cree que los objetos personales, espadas, armaduras, cascos, pueden absorber el espíritu y las emociones de su dueño, sobre todo si éste murió con odio, rencor o un fuerte apego a la guerra. El espíritu del guerrero habría quedado atado a su armadura, incapaz de descansar en paz. Siglos después, la armadura salió de Japón y terminó en manos de un coleccionista estadounidense que la compró en una subasta sin conocer su trasfondo. Poco después de instalarla en su casa, él y su familia comenzaron a sufrir fenómenos extraños, susurros en japonés en habitaciones vacías, golpes y pasos pesados como si alguien con armadura caminara por la casa, pesadillas recurrentes con un guerrero ensangrentado que los observaba o los atacaba. Lo más perturbador era la sensación constante de ser observados por el muñeco que sostenía la armadura. Aterrorizado, el coleccionista buscó ayuda de los Warren, famosos investigadores paranormales. Al llegar Lorraine Warren, aseguró sentir una energía extremadamente oscura,
proveniente del objeto. Según sus investigaciones, el espíritu del samurái seguía vinculado a la armadura, alimentándose del miedo de quienes la contemplaban. El muñeco fue llevado al Museo del Ocultismo en Monroe, donde fue colocado en una vitrina sellada y bendecida. Incluso encerrado, el muñeco samurái siguió mostrando actividad paranormal. Los visitantes sentían un peso en el pecho y escalofríos al acercarse. Voces y murmullos. Algunos escuchan frases en japonés antiguo. Apariciones. Varias personas han visto el reflejo de un samurái armado en el cristal de la vitrina. Maldiciones. Quienes han burlado o han intentado tocar la urna han reportado después accidentes, enfermedades o desgracias personales. Loren Warren advertía que este objeto no era como Annabelle, poseída por un ente demoníaco, sino habitaba el espíritu real de un hombre, un guerrero resentido y violento que no aceptaba su muerte. Por ello, la armadura y el muñeco fueron mantenidos bajo fuertes medidas. Vitrina sellada, bendiciones periódicas, prohibición de acercarse demasiado o burlarse de él. Para los Warren, el muñeco samurái representa la encarnación del rencor humano más allá de la muerte. El muñeco Enfield. Esto ocurrió en Inglaterra. El caso de Poltergeist de Enfield ocurrió en 1977 y 1979 en una casa del barrio de Enfield, Londres. La familia Hodgson fue la protagonista. La madre, Peggy, y sus hijos vivían en una casa donde comenzaron a ocurrir fenómenos paranormales extremos. Se registraron muebles que se movían solos, golpes en las paredes, voces guturales saliendo de las niñas, objetos que levitaban e incluso la posesión de una de las hijas, Janet. Entre los objetos de los niños estaba un pequeño muñeco similar a un peluche o figura infantil, que comenzó a ser asociado con los fenómenos. Los investigadores británicos y algunos testigos aseguraron que el muñeco en ocasiones cambiaba de lugar por sí solo o aparecía en habitaciones distintas. Otros relatos dicen que los niños afirmaban que el muñeco los observaba y que se sentían que tenía vida propia. Aunque el caso fue investigado principalmente por la Sociedad para la Investigación Psíquica, en Reino Unido los Warrens viajaron a Enfield para documentarlo. Ed y Loren afirmaron que el origen de la actividad no era un simple poltergeist infantil, sino la presencia de entidades demoníacas. Según los relatos, uno de los objetos que llamaron la atención de los Warren fue precisamente el muñeco de la familia Hodgson, que ellos consideraban un posible canal de energía para la actividad espiritual. Aunque no todos los informes coinciden, algunos investigadores sostienen que tiempo después los Warren se hicieron cargo del muñeco y lo trasladaron a su Museo del Ocultismo en Monroe, Connecticut. Allí fue colocado junto a otros objetos malditos, encerrado en una vitrina para evitar que pudiera actuar como foco de fenómenos paranormales. Visitantes del museo reportaron que el muñeco Enfield emanaba una presencia inquietante similar a la de Annabelle, pero menos agresiva. Algunos afirmaron haberlo visto mover ligeramente la cabeza y los brazos. Otros relataron que tras observar mucho tiempo soñaron con las niñas Hodgson o con sombras que intentaban atacarlos. Para los Warren, este objeto era un residuo maldito de la infestación demoníaca que azotó Enfield. Robert el muñeco. Robert es un muñeco de tamaño humano de unos 80 centímetros con rostro pintado y pelo realista. Fue comprado por un carpintero llamado Robert Otto en Key West, Florida, a finales del siglo XIX, alrededor de 1904. Se dice que el muñeco fue comprado a una bruja local o a un comerciante de objetos mágicos, lo que le dio su reputación sobrenatural. Desde que llegó a la casa de los Otto comenzaron los fenómenos extraños. Robert aparecía en diferentes lugares de la casa, aunque nadie lo hubiera movido. La familia notaba que cambiaba de posición e incluso se sentaba a mirar a la gente. Algunos testimonios dicen que podía reír o hacer ruidos extraños. Se cuenta que golpeaba puertas y ventanas y que causaba accidentes menores cuando alguien lo ignoraba o lo molestaba. Se cree que Robert podía castigar a quienes le faltaban el respeto. Algunas personas que se burlaban del muñeco sufrieron enfermedades, accidentes o mala suerte prolongada. Robert no solo se movía por sí mismo, según los rumores podía hablar y comunicarse con su dueño mediante gestos y sonidos. Cuando Robert Otto creció,
el muñeco se volvió su compañero constante. Los vecinos aseguraban que Otto hablaba con Robert como si fuera una persona real. Se cree que Robert estaba poseído por un espíritu o una entidad mágica que lo protegía y actuaba como un intermediario con el mundo espiritual. Tras la muerte de Otto, Robert fue dejado en la casa de Kay West, que luego se convirtió en un museo. Hoy en día el muñeco se exhibe en el East Martello Museo y los visitantes pueden verlo, pero hay una regla: nunca tomarle fotos sin pedir permiso. Se dice que si no le pides permiso, Robert puede traer mala suerte o incluso causar accidentes. Robert es considerado uno de los muñecos más aterradores del mundo junto a Annabelle. Su historia ha inspirado documentales, programas paranormales y leyendas urbanas sobre muñecos poseídos. Algunos visitantes aseguran sentir presencia extraña, frío súbito o cambios de luz cerca del muñeco. Algunos dicen que los muñecos son solo juguetes, pero otros saben que a veces no están tan vacíos como parecen. ¿Y tú, te atreverías a dejar un muñeco en tu habitación sabiendo lo que podría estar mirando? No olvides suscribirte a Realidad Paranormal y activa la campana para no perderte nuestras historias más escalofriantes.